Jovencitos del primer grado de educación secundaria, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de salud. El día de hoy retomamos con nuestras labores semanales, iniciada ya hace algunas semanas atrás. El día de hoy, jovencitos, vamos a hablar dentro del área de ciencias sociales, el surgimiento de la vida. ¿Sí? Vamos a tratar de respondernos algunos enigmas que seguramente ustedes desde hace muchísimo tiempo se han venido realizando. Por ejemplo, de dónde venimos los seres humanos, cómo se formaron las primeras formas de vida y cómo evolucionamos hasta a lo que somos el día de hoy, ¿no? Entonces, bien, jovencitos, vamos a comenzar con esta clase muy interesante. Les voy a pedir de que preparen un lapicero, su cuadernito, para que de esa manera puedan tomar nota de las ideas centrales, porque al finalizar la clase, ustedes me van a desarrollar una actividad, ¿sí? Bien, jóvenes. Vamos a hablar, por lo tanto, acerca del surgimiento de la vida. Bien, para eso vamos a hacernos la siguiente pregunta. Probablemente, jovencitos, ustedes, al igual que este niñito que ven en el material, pues alguna vez se han hecho una pregunta, ¿no? Y esta pregunta relacionada a la vida. Entonces, vamos a partir de la pregunta siguiente. ¿Cómo surge la vida en la Tierra? ¿Sí? ¿Cómo habremos surgido nosotros? ¿No? Bien, vamos a tratar de responder de la manera más sencilla, ¿sí? Bien. Bien, jovencitos, miren, las primeras formas de vida que aparecieron en nuestro planeta fueron estas. Seguramente muchos de ustedes conocen alguna de ellas. Por ejemplo, quien no se ha servido una alga, por ejemplo, en una rica sopa o en un rico ceviche, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de los protozoos o de los hongos, ¿no? O de las bacterias, ¿verdad? Entonces, esas habrían sido las primeras formas de vida muy simples, muy pequeñas, ¿sí? Y que obviamente no se veían, pues, a simple vista. Estas formas simples de vida desarrollaron y formaron otro tipo de vida. Miren, estas formas de vida como los helechos, por ejemplo, acá vemos algunos animales, algunos hongos, ¿no? Jovencitos, ya esas son formas de vida mucho más complejas. Pero ¿cómo se habría dado esto? Obviamente, existe una explicación para todo esto. Estas formas de vida de las cuales les he hablado anteriormente como formas de vida simples, sencillas, vienen a ser pues formas de vida que se basan en organismos unicelulares, si es que hablamos desde el punto de vista biológico. ¿Eso qué significa? Que eran seres con vida totalmente simples, totalmente sencillos, ¿no? Y es más, fueron formas de vida totalmente microscópicos, que si nosotros lo tuviéramos, por ejemplo, a nuestra vista, difícilmente notaríamos su presencia, ¿no? Entonces, fueron seres unicelulares, es decir, estas formas de vida presentaban una sola célula. ¿Se imaginan ustedes, no? Habrían sido seres pues totalmente pequeños. Por otro lado, jovencitos, estos organismos simples unicelulares dieron pues origen a la diversidad de vida que el día de hoy conocemos. ¿Y cómo se dio este proceso? Pues este proceso no es más que otra cosa que el producto de un proceso largo de evolución. Es decir, que estas formas o estos organismos unicelulares, a través de un proceso evolutivo, ¿no? Se fueron transformando y dieron origen pues a esa diversidad de vida que el día de hoy nosotros conocemos. Ahora vamos a ver, jovencitos, los elementos por el cual tuvo que haberse dado este proceso de evolución. ¿Sí? Acompáñenme, chicos. Posiciones sobre el origen de la vida. Ustedes tienen que entender, chicos, que no existe una única teoría que trata de explicar el origen de la vida. ¿Sí? Bien, vamos a entenderla. A ver, existen varias formas de explicar el origen de la vida, nos hacemos esa pregunta. Es obvio. Ustedes saben que cada ser humano, que cada sociedad tiene una forma de pensar, una forma de razonar. Por lo tanto, pues cada quien tiene un punto de vista. Pero esos puntos de vista se han generalizado y muchos científicos
han tratado de generalizar esas ideas y han formado de esa manera dos teorías. Una que viene a ser la teoría creacionista y otra que viene a ser la teoría del proceso físico-químico. Esta es una teoría científica y la teoría creacionista es una teoría religiosa, es una teoría desde el punto de vista filosófico idealista. La teoría creacionista nos dice que existe un ser inicial inteligente, es decir, al momento en que se inició las primeras formas de vida, así como el universo, ¿verdad? Tuvo que haber una inteligencia superior, una inteligencia, en este caso, quien creó a todo lo que nosotros conocemos. Y esa inteligencia superior habría sido, pues, un ser divino. Ese ser divino, como ustedes entenderán, habrá sido Dios. Por lo tanto, Dios creó pues el universo, creó las estrellas, creó las distintas formas de vida que existen en la Tierra y tal vez en otros planetas que el hombre todavía hasta el día de hoy no conoce con certeza. ¿Sí? Bien. Por otro lado, jovencitos, la teoría científica que nos dice que las primeras formas de vida se dieron a través de un proceso físico-químico. Ellos nos dicen que las primeras formas de vida se habrían dado en el mar, ¿sí? ¿Cómo se habrían dado en el mar? Se habrían dado en el mar justamente por el vínculo, por la relación, ¿sí? Por la combinación de ciertos componentes químicos. En este caso, se habrían juntado el hidrógeno con el metano con el amoníaco. Juntándose estos tres, ¿sí? Reaccionaron entre sí. Es decir, juntándose el hidrógeno, el metano y el amoníaco, pues habrían generado una reacción química. Esa reacción química, unido al mismo tiempo con la radiación solar, ustedes saben, jovencitos, que el sol cuando nos ilumina, pues emite ciertos tipos de radiación solar. Al mismo tiempo, más la electricidad atmosférica que se forma, jovencitos, ¿no? A través de las lluvias tormentosas, por ejemplo, ¿no? Los famosos rayos a la cual conocemos, y más las actividades volcánicas. Porque cuando, jovencitos, la Tierra hace 4.600 millones de años, chicos, estaba en un proceso de enfriamiento. Como producto de eso, pues se dieron muchas reacciones volcánicas. Es decir, jóvenes, en la Tierra pues hubo volcanes a cada momento, ¿sí? Entonces esas actividades volcánicas, más la electricidad atmosférica, más la radiación solar, se juntaron con las reacciones que se generó entre el hidrógeno, metano y amoníaco. De esa manera, jovencito, dieron como consecuencia, chicos, dieron como consecuencia a los primeros seres vivos. Entonces, miren, jóvenes, si bien es cierto, nosotros tenemos que comparar la teoría científica del origen de la vida con la teoría creacionista, ustedes entenderán muy bien que la teoría científica, ¿no? Nos explica con mayor racionalidad, con mayor inteligencia acerca de cómo se fue formando la vida en nuestro planeta. Pero cuando hablamos de la teoría creacionista, pues ellos lo explican de una manera muy sencilla. Es como si un ser supremo como Dios agarró su varita, pues y creó todo lo que existe, ¿no? Entonces, jovencitos, sobre el creacionismo ustedes lo van a tratar en el curso de religión. Como ahora estamos haciendo, jóvenes, un área dentro de las ciencias sociales, ciencias, ¿no? Vamos a hablar desde el punto de vista científico, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se forma la vida en la Tierra, ¿sí? Lo vamos a explicar de manera muy sencilla. Como les decía anteriormente, la Tierra, jovencitos, se habría formado hace más o menos 4.600 millones de años, ¿sí? ¿Cómo se formó? Miren, hace 4.600 millones de años, jóvenes, en el universo, en el espacio, no existía nada. En ella no existía nada, todo era un inmenso vacío, ¿no? Entonces, jovencitos, con el transcurrir de los millones de años, se generaron condiciones climáticas y geológicas
¿no? Que si bien es cierto, todavía esas condiciones no eran favorables para la vida porque esas condiciones eran extremas y al mismo tiempo eran fluctuantes, es decir, que hacía un calor enorme, una temperatura, jovencitos, enorme, que si tú ponías tu dedo ahí, ¿no? Por hacer una prueba, en menos de milésimas de segundo, pues lo hacía chicharrón y aún más lo quemaba, ¿no? Y de esa forma, ¿verdad? Y al mismo tiempo era fluctuante, es decir, que en cada momento, jovencitos, habían estallidos por aquí, por allá, ¿no? A eso se le llama el carácter fluctuante. Bien, por otro lado, también jovencitos, hace más o menos 3.600 millones de años, aparecen formas de vidas en el mar, ¿sí? Ya en la Tierra, jovencitos, constituida, pues hace 3.600 millones de años, comienzan a aparecer los hongos, bacterias, todos estos seres eran seres tan pequeños que los científicos con toda razón le han llamado seres unicelulares. Entonces, las primeras formas de vida, jovencitos, se van formando en la Tierra hace 3.600 millones de años. Luego, jovencitos, eh, en el mar se van generando alimentos, ¿no? Esos alimentos que servía, pues, jovencitos, para abastecer a estos seres unicelulares. Eh, el alimento era formado por dióxido de carbono, es decir, el dióxido de carbono se va a generar justamente por las erupciones volcánicas en el mar. Ese humo que ustedes seguramente han oído hablar de los volcanes cuando explotan, a eso se le llama el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, jovencitos, más otros elementos con el cual se juntan, de esa manera se va generando, jovencitos, oxígeno en el mar. Es decir, se van generando, aparte de alimentos para los seres que ya existía gracias al dióxido de carbono y otros elementos más, también se va formando el oxígeno en el mar. Dicho alimento formaba oxígeno que expulsaba al exterior. Es decir, ¿no? Ustedes entenderán que el dióxido de carbono fue pues un componente químico tan importante que no solamente ayudó a formar oxígeno, sino también ayudó a formar distintos tipos de alimentos para estos organismos unicelulares. Y esos alimentos, jovencitos, formaron poco a poco oxígeno, porque generaban un metabolismo. Ese oxígeno, chicos, pues servía para que puedan alimentar a estos animales. Y gracias a todo ese oxígeno y a todos esos alimentos generados por el dióxido de carbono, generan condiciones en el mar para que aparezcan seres multicelulares. Es decir, ya no solamente seres pequeños, chiquitos, sino que la vida se vaya volviendo más compleja y apareciendo animales mucho más grandes, ¿no? Como podremos leer acá, luego aparecen seres más complejos y multicelulares. Entonces, miren, jovencitos, cómo a través de esta cadena evolutiva en la Tierra se van generando condiciones para que la vida pueda aparecer y no solamente aparecer, chicos, sino que estas distintas formas de vida vayan evolucionando de menos a más. Bien, jovencitos, ahora vamos a ver de qué manera se da la evolución de la vida. ¿Sí? Bien, la evolución de la vida, jovencitos, se da teniendo en consideración elementos del cual hemos hablado desde hace un momento. Pero vamos a ver la parte donde hace más de 700 millones de años los organismos multicelulares del cual ya habíamos hablado comienzan a reproducirse. Ustedes saben que los seres unicelulares van evolucionando y forman seres multicelulares. Estos seres multicelulares hace 700 millones de años comienzan a reproducirse, ¿sí? De esta manera, jovencitos en el mar logran pues aparecer algunas algas, ¿no? Algunos moluscos, ¿verdad? Y algunas formas mucho más complejas de vida, como vienen a ser algunos peces primitivos. ¿Por qué se les llama primitivos? Porque eran pues peces muy antiguos, ¿verdad? Las primeras formas de peces. Por lo tanto, en el mar pues poco a poco se iba llenando de un montón de vida. Entonces el mar se volvió competitivo por el alimento.
Es decir, hubieron tantos animales, entre animales unicelulares, multicelulares, aparecieron peces primitivos, entonces para poder alimentarse había una lucha continua entre ellos. Entonces, jovencitos, algunos de estos animales, como era muy competitivo la vida en el mar, salieron del mar a la superficie terrestre. Es decir, salieron del mar hacia la tierra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de sustentar o de ostentar nuevas formas de vida. De esta manera, jovencitos, mientras en el mar ocurría esto, pues en la tierra firme aparecen muchas plantas. Plantas entre pequeñas, entre arbustos y otras plantas, ¿no? En cantidades abundantes. Entonces, jovencitos, muchos animales, como los batracios, por ejemplo, abandonan el mar ¿para qué? Para poder vivir en la superficie terrestre. De esta manera, muchos animales como estos, pues se habitúan poco a poco en la tierra firme, en la superficie en el cual el ser humano o nosotros vivimos. De esta forma, jovencitos, aparece en la superficie terrestre una diversidad de reptiles. Es decir, las primeras formas de vida en la superficie terrestre que vendrían a ser estas formas del cual seguramente ustedes lo conocen bastante. De esta forma, jovencitos, estos comienzan a evolucionar, por ejemplo, y algunos de ellos se convierten en reptiles voladores, ¿sí? De la cual, jovencitos, después de un proceso de evolución, surgen las aves que el día de hoy conocemos. De la misma forma, también por otra variante de evolución comienzan a evolucionar los mamíferos, mamíferos sencillos, ¿no? Hasta llegar a los primates, ¿no? Y de los primates, pues obviamente nosotros somos el producto de ese proceso de evolución. Entonces, jovencitos, de esta manera se da pues la evolución de la vida en la Tierra. Ahora vamos a ver, jovencitos, mientras que los seres vivos estaban en un proceso de evolución, chicos, vamos a ver, jóvenes, cómo era nuestra Tierra. Para eso es necesario analizar las eras geológicas, ¿sí? Las eras geológicas. Y para analizarla podemos decir que la historia de la Tierra ha sido dividida en eones. ¿Qué cosa vienen a ser los eones, jovencitos? Los eones vienen a ser etapas de la Tierra, pero no contadas en días ni en años, sino en muchísimos años, en millones de años. Por ejemplo, cuando hablamos de eones, cuando hablamos de las eras geológicas, vamos a hablar, por ejemplo, del precámbrico y del fanerozoico. Vamos a ver, jovencitos, a qué hacen referencia. En el precámbrico, jovencitos, pues en esta etapa nace un nuevo planeta. ¿Sí? Esta etapa tiene una duración de más o menos 4.000 millones de años. Imagínense, 4.000 millones de años. Es decir, es la edad cuando nace nuestro planeta Tierra. Ahora, cuando nace nuestro planeta Tierra, jovencitos, pasa a un proceso de enfriamiento, porque ustedes entenderán que nuestro planeta Tierra surge pues del Big Bang, es decir, cuando esa inmensa energía que existía en ese entonces hace erupción, al hacer una erupción, jovencito, entonces la Tierra vendría a ser una pequeña partícula que el Big Bang arroja al espacio. Entonces, esas pequeñas partículas muchas veces se convierten en estrellas, otras veces en meteoritos y otras también, jovencitos, se convierten en planetas, como en el caso de nuestro planeta. Entonces, nuestro planeta, de una vez ubicado dentro de su espacio, entonces, jovencitos, dentro de esta nuestro planeta Tierra comienza a enfriarse. Y al momento de enfriarse, pues dentro de nuestro planeta se da una intensa actividad volcánica. Es decir, en la Tierra pues había volcanes en todo momento y en todo lugar. De esta misma forma, jovencitos, se da también la formación de las montañas y la atmósfera.
Cuando hablamos de las montañas, hablamos, pues, jovencitos, de, por ejemplo, los cerros de los Andes que el día de hoy nosotros conocemos. Y cuando hablamos de la atmósfera, jovencitos, hablamos de todo ese elemento químico que nosotros utilizamos para respirar y que sirve muchísimo, jovencitos, para que de esa manera también se pueda ubicar ese elemento en el espacio, ¿no? Entonces ya se iban generando ya condiciones de vida. De la misma forma aparecen los primeros seres unicelulares, es decir, en el precámbrico, jovencitos, aparecen las primeras formas de vida en el mar del cual hemos hablado anteriormente, ¿sí? Luego de esta etapa del precámbrico se pasa, jovencitos, a la etapa del fanerozoico. La etapa del Fanerozoico se inicia más o menos hace 700 millones de años, es decir, la etapa fanerozoica es una etapa más reciente de nuestro planeta. En esta etapa, jovencitos, aparecieron ya algunos seres multicelulares, es decir, estos seres unicelulares que habían aparecido en el precámbrico comienzan a evolucionar notablemente. De esta manera, jovencitos, dan origen a seres multicelulares, ¿sí? Al mismo tiempo, gracias a la reproducción de estos seres multicelulares, se da el desarrollo de una inmensa biodiversidad. Es decir, en el mar, jovencitos, comienzan a aparecer distintas formas de vida, generando una biodiversidad inmensa. Luego, jovencitos, esta etapa del Fanerozoico comprende pues otras tres eras geológicas que seguramente ustedes han oído hablar. Estas eras geológicas vendrían a ser, jovencitos, la etapa del Paleozoico, la era del Mesozoico y la del Cenozoico. Vamos a verlo, jovencitos, para entenderla mejor, ¿sí? Las eras geológicas. Vamos a ver la primera era geológica denominada el Paleozoico. El Paleozoico, jovencitos, abarca desde hace 4.600 millones de años hasta los 200 millones de años. En esta etapa, jovencitos, ¿qué es lo que ocurre? A ver, en esta etapa se da pues un tiempo de vida ancestral, es decir, aparecen las primeras formas de vida del cual hemos hablado hace un momento. Al mismo tiempo, también mientras eso ocurría en el mar, chicos, a nivel de la estructura terrestre, a nivel de la superficie terrestre, ¿sí? Se van formando cadenas montañosas. Por ejemplo, jovencitos, la cordillera de los Andes y muchas cadenas montañosas que existen en el África, en el Asia, en Europa y en todas partes del mundo. ¿Cómo se forman estas cadenas montañosas, jovencitos? Por la actividad de los plegamientos, es decir, dentro de estas montañas, jovencitos, existen unos pliegues, como están acá, como estoy indicando acá. Estos pliegues, cuando están en constante rotación, en constante movimiento, van generando de que la superficie poco a poco se va achatando y al achatarse se van generando pues esas cadenas montañosas. Y no solamente eso ocurre, chicos, también aparecen ya algunas formas de vida, como les había dicho anteriormente, mucho más elaboradas. Aparecen peces, aparecen anfibios, aparecen los reptiles. Es decir, las formas diversas de vida se van volviendo mucho más complejas, ¿no? Entre miles de años y millones de años más. Al mismo tiempo, también jovencitos, en esta etapa o en esta era paleozoica, se da la formación de la Tierra. Esta formación de la Tierra, la primera formación de la Tierra es conocido como Pangea. Es decir, la Tierra, jovencitos, en sus primeras formas de formación geológica, chicos, pues en la Tierra solamente había un continente. No habían esos 5 continentes del cual conocemos el día de hoy. ¿Eso qué significa? Que todos los continentes estaban pegados, es decir, formaban un solo bloque de superficie terrestre. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿y cómo es que se forman después los distintos continentes? Eso lo vamos a ver, porque la Tierra luego, jovencitos, sufre pues un proceso de división, ¿sí? De división. A esta división se le llama un proceso de división continental, ¿sí? Bien, continuamos. Al mismo tiempo también, jovencitos, en esta era
pues esas algas que vienen a ser las primeras formas de vida en la superficie terrestre, poco a poco se van desarrollando y van formando, chicos, bosques, es decir, con plantas mucho más desarrolladas y con una altura inmensa. ¿Sí? Entonces, jovencitos, hemos visto de qué manera se van formando la vida en el mar, así como también en la superficie terrestre. Bien, chicos, ahora vamos a ver las etapas de la era paleozoica, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la etapa primaria o de la era primaria, que abarca desde los 4.600 millones de años hasta los 200 millones de años, ¿sí? A ver, en esta era, jovencitos, nosotros vamos a encontrar muchas etapas, ¿sí? Por ejemplo, la etapa cámbrica, la ordovícica, la silúrica, la devónica, la carbonífera y la pérmica. Vamos a ver, jóvenes, a qué hacen referencia cada uno de ellos. Para comenzar, vamos a ver que cada uno de ellos pues son etapas que durante el proceso de evolución, jovencitos, van cambiando, por ejemplo, la cámbrica a la ordovícica, de la ordovícica a la silúrica y así por el estilo. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. En la etapa cámbrica, jovencitos, se da pues la formación de las montañas y yacimiento de los metales. Es decir, se van formando, jovencitos, a través del choque de los pliegues que se dan en el subsuelo, se van formando las montañas. Pero no solamente eso, sino que también, jovencitos, se van formando los minerales que el día de hoy conocemos, como el oro, la plata, ¿no? Pero en una condición natural. Luego, en la etapa ordovícico, jovencitos, se da el desarrollo de las primeras formas de planta en la superficie terrestre. Es decir, comienzan a aparecer formas de plantas muy simples, muy sencillas, ¿verdad? Luego, en la etapa silúrica, jovencitos, se da la expansión de seres multicelulares en la Tierra. Es decir, que esas primeras formas de plantas que son pequeñísimas, jovencitos, luego se van volviendo más complejas, ¿sí? Van creciendo en tamaño y se van reproduciendo enormemente, ¿no? En la etapa silúrica. Luego, en la etapa devónica, jovencitos, se da la formación de la familia de los animales, es decir, se van formando distintas formas de familias a nivel de los animales, como por ejemplo los reptiles por una parte, los anfibios por otra parte, los peces por otra parte. ¿Sí? Entonces eso ocurre en la etapa devónica. Luego, jovencitos, en la etapa carbonífera, como su nombre bien lo dice, se da pues la formación del petróleo que el día de hoy utilizamos, jovencitos, ¿no? Así como también el gas natural y el carbón. Por lo general, todos estos procesos, ¿no?, de la etapa carbonífera se dan en el subsuelo, es decir, debajo de la tierra. Y luego llegamos a la etapa térmica, es decir, en esta etapa se da el cambio del clima. ¿Sí? De una forma de clima tropical a una forma de clima seco. Es decir, que ya también, jovencitos, las condiciones atmosféricas, el clima, se van modificando en la Tierra. Se modifica, jovencitos, de un espacio donde antes había bastante vegetación y animales a a otra forma donde todo era seco, donde todo era desierto. Entonces, miren, ve, jovencitos, estas etapas de la era paleozoica, llamadas la etapa primaria, jovencitos, se da a través de estas características. Bien, ahora vayamos a ver la etapa del Mesozoico. La etapa del Mesozoico, jovencitos, se da desde más o menos los 200 hasta los 60 millones de años. Vamos a ver qué ocurre en esta etapa, jovencitos. Ustedes entenderán cuando les expliqué en las diapositivas anteriores de que la formación geográfica de la Tierra, pues se formó nuestro planeta Tierra a través de la consolidación de un solo continente, llamado Pangea. Pero, jovencitos, Pangea luego pasa por una etapa llamada la etapa de la Eurasia, ¿sí? En esta etapa de la Eurasia, la Tierra ya comienza a sufrir algunas separaciones en cuanto se refiere a su bloque continental. De esta manera, jovencitos, pasando a una etapa la etapa de Gondwana, ¿no? De Gondwana. En esta etapa, jovencitos, ustedes como podrán observar en esta imagen, ya los continentes tienden a separarse.
¿sí? Entonces, en la etapa mesozoica, ese inmenso continente, el único continente que existía en la Tierra, comienza a separarse. Por otro lado, también jovencito, en la Tierra comienzan ya a aparecer nuevas formas de vida. Por ejemplo, una nueva forma de vida viene a ser el angiosperma, es decir, aparecen plantas, flores como la magnolia, por ejemplo, que si ustedes se dan cuenta ya son formas de vida mucho más desarrolladas, mucho más avanzadas. De la misma forma, jovencitos, en la etapa mesozoica aparecen los reptiles. Es por eso que muchos entendidos en la materia le llaman a esta etapa como la era de los reptiles. ¿De qué manera aparecen los reptiles? ¿No? Aparecen en tres etapas básicas. La etapa del Triásico, la segunda etapa del Jurásico y la tercera etapa del Cretácico. En la etapa del Triásico, jovencitos, aparecen algunos dinosaurios, no de gran tamaño, obviamente. Hasta que en la etapa jurásica, seguramente ustedes lo han visto hasta en algunas películas, ¿no? En esta etapa, pues se le denomina esta como la etapa de los grandes dinosaurios y de la gran vegetación. Es acá donde los dinosaurios jovencitos comienzan a crecer de tamaños monstruosos e inmensos, ¿no? En esta etapa, justamente, jovencitos, se da, de acuerdo a la teoría de algunos científicos, la teoría pues de que un asteroide no impacta con la Tierra y al momento de impactar con la Tierra pues esta forma de vida de los reptiles inmensos comienzan a desaparecer. En la etapa cretácica, si bien es cierto, todavía existen algunos rasgos, ¿no? Algunos elementos de los dinosaurios, pero básicamente esta etapa cretácica se caracteriza por la generación del petróleo. Es decir, en esta etapa se genera ya la base para la generación del petróleo dentro de la naturaleza. Es decir, con, la, con esa inmensa explosión que generó, jovencitos, ese meteorito que chocó con la Tierra, pues mató a millones de dinosaurios. Ustedes saben que los huesos, jovencitos, poco a poco se fueron combinando con algunos elementos químicos de la Tierra y fueron formando el petróleo. Ustedes sabían, jovencitos, que ese petróleo que el día de hoy nosotros utilizamos para los automóviles jóvenes o para utilizarlo como diversas formas de combustible, pues tienen su base, chicos, en los huesos de los de los dinosaurios, perdón. Bien, bien, continuamos. Jovencitos, también en esta etapa aparecen nuevas plantas. Estas nuevas plantas, jovencitos, como ustedes entenderán, por ejemplo, las primeras formas de planta vienen a ser los criptógamas, ¿no? Que no poseen flores. Por ejemplo, estas plantas que ustedes ven vienen a ser los que comúnmente se conocen con el nombre de helechos, no tienen flores. Y luego, jovencitos, estas formas de plantas van evolucionando y se convierten muchas de ellas en las gimnospermas. ¿Eso qué significa? Que ya muchas de estas plantas comienzan ya a producir, por ejemplo, sus florecitas y producto de esas flores, las semillas, ¿no? Que las utilizan para reproducirse. Entonces, estas gimnospermas, jovencitos, son conocidos, ¿no? Con nombres comunes como el pino, el ciprés y entre otras plantas más. Entonces, jovencitos, eso es lo que ocurrió en la etapa meso. Ahora vayamos a hablar de la etapa cenozoica. La etapa cenozoica se da desde los 60 millones de años y abarca hasta la actualidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la etapa geológica, por ejemplo, si hablamos en qué etapa nos encontramos el día de hoy, pues obviamente en la etapa cenozoica. A ver, en esta etapa, jovencitos, que comienza hace 60 millones de años, Gondwana, que viene a ser un continente que comenzó a separarse poco a poco, se separa definitivamente. Es decir, Gondwana, ustedes entenderán, anteriormente vimos de cómo ese único continente que existía en nuestro planeta comienza a separarse. Al separarse, jovencitos, genera pues un planeta denominado por los entendidos como el planeta moderno. Es decir, cuando ya América del Sur, por ejemplo, ya se ha separado del África, ¿no? Cuando el África se ha separado un tanto del Asia,
y bajo esos términos, cuando Europa se separa de América del Norte, ¿no? Entonces, de esa manera, jovencitos, se configura el día de hoy nuestro planeta Tierra en 5 continentes. Esta etapa en donde se configura la Tierra, dice moderna, sus continentes separados, como les había explicado. Abarca 2 subetapas, jovencitos, esta separación. A ver, o esta etapa, perdón, ¿sí? La etapa terciaria y la etapa cuaternaria. Hablemos de la etapa terciaria, chicos. En esta etapa terciaria, pues se da la etapa del Paleoceno, del Eoceno, del Oligoceno, del Plioceno, ¿sí? Y del Mioceno. ¿Qué vienen a ser estas etapas? Vienen a ser pues las etapas geológicas, las etapas en donde la Tierra geológicamente ha ido evolucionando. Dentro de este proceso de evolución, jovencitos, se ve pues el dominio de los mamíferos en la Tierra, la formación de los Alpes, de las montañas inmensas, de los Andes y de las cadenas montañosas. Entonces, bajo estos términos, jovencitos, se da la era terciaria. Ahora analicemos en la era cuaternaria. ¿Cómo va evolucionando la configuración de nuestro planeta? Se da en primer lugar el Pleistoceno y luego el Holoceno. En el Pleistoceno es conocido, jovencitos, como la era del hielo. En esta etapa, pues, se da la aparición de la especie humana. En el Pleistoceno, jovencitos, pues se configura el ser humano. Es conocida, como les decía anteriormente, como la era del hielo y de los megaterios. ¿Qué vienen a ser los megaterios? Vienen a ser animales inmensos, grandes, que existieron junto a las primeras formas de vida humana. Luego esta evoluciona, jovencitos, a la etapa geológica del Holoceno. El Holoceno está caracterizado por el calentamiento global, es decir, cuando la era del hielo, jovencitos, ¿no? En el cual atravesaba la Tierra, comienza esta pues subir su temperatura, dándose desde esta etapa el calentamiento global. Esto significó al mismo tiempo la retirada de los hielos, es decir, cuando la temperatura en la Tierra pues se incrementa, el hielo obviamente se va a tener que derretir y de esta manera todo ese hielo derretido pues va a parar a los mares, ¿no? Generando de esta manera que los mares pues tengan que crecer enormemente. Entonces, jovencitos, de esta manera pues se generó esta etapa geológica denominada el Cenozoico. Bien, luego de haberme entendido, seguramente, jovencitos, todo este proceso de la evolución de la vida, de la Tierra misma, ¿no? De la geología, entonces, jovencitos, ustedes me van a desarrollar una actividad. Esta actividad, jóvenes, consta de 4 preguntas. En estas 4 preguntas, jovencitos, yo voy a comprobar si es que ustedes pues han estado atentos, si es que ustedes están en la capacidad, seguramente lo van a estar, como es obvio, de solucionar este reto que les estoy dejando. Bueno, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes nuevamente. Les espero la próxima semana. Y no se olviden, chicos, seguir cuidándose. Ustedes saben que esta enfermedad, la pandemia del siglo XXI, está azotando fuertemente no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. Motivo por el cual les pido de que ustedes, por el bienestar de ustedes mismos y de sus familiares, jovencitos de la sociedad, de nuestro pueblo, pues tiendan a cuidarse. Ya nos vemos, jovencitos, hasta la próxima semana.